Bueno, una vez que vimos cómo se calculan las bajadas, cada una de las bajadas desde el tanque de reserva, tenemos que calcular la sección del colector, lo que nos lleva también al diámetro del colector. Eso está reglamentado en el reglamento, existe la forma de hacer el cálculo. Cuando son dos bajadas, se suman las secciones de ambas bajadas, pero cuando hay más de dos bajadas, se tiene que tomar la sección de la bajada de mayor diámetro más la semisuma de las secciones de las restantes bajadas. Entonces, vemos en el cuadro que tenemos la bajada 1 y la bajada 2, que tenían una sección adoptada de 1,27 cada caño, porque habíamos adoptado un diámetro de 0,013, pero la sección teórica o sección necesaria que habíamos calculado era de 1,15 para la bajada 1 y de 0,71 para la bajada 2. Para la bajada 3 y la 4, como eran las bajadas a termotanque, habíamos adoptado directamente el diámetro que nos exigía el artefacto termotanque. Por lo tanto, adoptamos un diámetro de 0,019 que tiene una sección adoptada, una sección real, de 2,85 centímetros cuadrados cada uno. Pero la sección necesaria para cubrir el agua caliente que tenemos que abastecer para la bajada 3 era 0,62 y para la bajada 4 era 0,97. Habiendo dos bajadas de igual diámetro, como en este caso, que las dos bajadas tienen 0,019, se adopta la bajada de mayor diámetro. O sea que tendría la bajada que tiene una sección mayor. De ambas, la sección mayor es la de la bajada 4, que tiene 0,97 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esta es la sección que se suma como en primer término, y las otras tres bajadas que restan son las que suman y se tienen que dividir por 2. O sea, las otras tres bajadas constituirían la semisuma de las bajadas restantes. ¿Por qué estamos tomando, en vez de 1,27, que es la sección adoptada, estamos tomando 1,15, 0,71, 0,62? Porque el reglamento especifica que para cada una de las bajadas se tiene que adoptar la menor sección entre ambos pares. O sea, entre la sección teórica y la sección adoptada se adopta la menor, que en este caso sería 1,15. En el caso de la bajada 2, la sección menor es 0,71. En el caso de bajada 3 es 0,62, que son los términos que intervienen en la fórmula de semisuma. Y en el caso de la bajada 4, que fue la que quedó determinada para el primer término, el menor valor de estos dos pares de números es el 0,97, por lo tanto 0,97 es lo que va como primer término. ¿Se entiende? Siempre se toma la menor sección entre lo que era la teórica de cálculo y la adoptada. ¿Sí? Bueno, y para calcular el diámetro tenemos que ir a la misma tabla que utilizamos para hacer el cálculo de los diámetros de bajadas, pero en este caso tenemos que trabajar con la columna derecha, que es la especificada para colectores. Trabajamos con la sección límite que nos da la tabla para colectores, que son valores diferentes de las bajadas.
Entonces, para nuestro caso, que tenemos una sección de colector necesaria de 2,21 centímetros cuadrados, nos estaría alcanzando con colocar un diámetro de 0,019. ¿Se entiende? Bueno. Este es un gráfico explicativo de cómo se hace el cálculo de los diámetros de colectores. Entonces, si ustedes observan, para 3 o más bajadas, siempre es la bajada de mayor diámetro, o sea, se toma para el cálculo sección de bajada de mayor diámetro más semisuma de las restantes bajadas. En este caso, que tenemos 2 bajadas de 0,50, son estas dos que tenemos acá, tenemos que tomar la mayor de ambas, que en este caso sería la de 22,70. Ahora, para esta bajada de mayor diámetro, de mayor sección, se toma el menor valor de sección entre la teórica y la adoptada. Entonces, ya determinamos, en primer lugar, que esta es la bajada que tiene mayor sección y que va a ir en primer término. Pero de ambos valores tenemos que tomar el menor. O sea, no tomamos 22,70, sino que tomamos 20,27, que es el valor que figura acá en el reglamento. Más la semisuma de los valores restantes, siempre eligiendo el menor de ambos valores. Entonces así tenemos 11,40, en este caso tenemos 20,10, entonces se suma 20,10, más la de la cuarta bajada, que el menor valor de sección es el 9,70. Entonces, lo colocamos acá y hacemos la semisuma de esas 3 bajadas. Desde ahí nos dio una sección de 40,87, que si vamos al cuadro anterior, perdón, 40,87, corresponde a un diámetro de 0,075. Ahora tenemos que ver los ruptores de vacío. Acá en la parte escrita está lo que dice el reglamento, donde estipula que el ruptor de vacío va a ser de un diámetro menor en 1, 2 o 3 rangos menos de la bajada respectiva, según que corresponda a una bajada de altura mayor de 45 metros, entre 45 y 15 metros, o menor de 15 metros respectivamente. Que sea 1, 2 o 3 rangos menores significa que es 1, 2 o 3 diámetros menos de la bajada respectiva. Nosotros tenemos una altura menor de 15 metros, por lo tanto deberíamos tener 3 rangos menos que la bajada respectiva. Pero como 3 rangos menos para un diámetro de 0,013 no existe, tomamos directamente los ruptores de vacío con ese diámetro de 0,013, que para 2 de las bajadas va a ser un rango menos, y para las otras 2 tiene igual diámetro. El diámetro de 0,09, que es el anterior a 0,013, ya no se fabrica. Entonces, diámetro 0,09 no se puede colocar. Los ruptores de vacío son obligatorios en el caso de que haya artefactos peligrosos
como ser bidets, salivaderas, que son artefactos que acumulan agua en la zona donde están proveyendo de agua al artefacto. O sea, en el caso del bidet, la flor del bidet está justo en la zona donde se acumula agua si se le coloca un tapón. Y eso es peligroso, ¿por qué? Es peligroso, vamos a tratar de explicarlo acá, es peligroso porque si el bidet acumula agua, que obviamente va a ser agua contaminada porque ya es agua usada, y esta cañería se queda sin agua por algún motivo, el tanque de reserva se quedó sin agua o justo alguien cerró la llave de paso y entonces esta cañería quedó sin agua, sin provisión de agua, se puede llegar a colocar, a producir un desifonaje de este artefacto bidet y entonces, al producirse el desifonaje y la succión desde abajo, puede llegar a introducir agua ya usada del bidet en la zona de la bajada. Si entra el agua acumulada en el bidet, entra en la bajada, cualquier otro artefacto que esté por debajo, una pileta de lavar, un lavatorio, etcétera, una canilla de servicio, puede empezar a eliminar, o sea, a servir un agua que está ya contaminada, porque esa agua contaminada entró a la cañería de la bajada. ¿Se entiende? Entonces, directamente, cuando hay artefactos peligrosos, es obligatorio colocar el interruptor de vacío, porque en el caso de que esta cañería se quede sin agua, que era el ejemplo que estábamos dando, y el bidet tenga agua acumulada, agua usada acumulada, cuando una de estas canillas se abra y ejerza succión sobre la cañería de bajada, al estar en contacto con la presión atmosférica, no va a ejercer succión sobre este artefacto bidet, sino simplemente la succión la va a tomar desde la cañería recta de bajada, porque está en contacto con la presión atmosférica. Si esto no existiera, ahí sí se puede dar el fenómeno de succión que yo les comentaba. Por eso es obligatorio colocar ruptores de vacío cuando tenemos bajadas encolumnadas en las cuales hay algún artefacto peligroso. Por otra parte, lo que resta por decir de los ruptores de vacío es que estos ruptores de vacío deben tener su extremo terminado por encima del tanque de reserva. Si se quisiera, si hubiera varios ruptores de vacío, se pueden llegar a unir por encima del pelo de agua del tanque de reserva y salir con una sola cañería acodada. En caso contrario, cada uno de los ruptores de vacío tiene en el extremo una cañería acodada. Ahora veamos el cálculo de la cañería de impulsión y del equipo de bombeo. La cañería de impulsión se denomina a la cañería que lleva el agua desde las bombas ubicadas al lado del tanque de bombeo hasta el tanque de reserva. Esa es la cañería de impulsión. El reglamento establece que la cañería de impulsión debería tener un diámetro más que la cañería que el diámetro de la cañería de conexión. Pero la realidad es que como nosotros tenemos bombeo, el diámetro de esta cañería de impulsión va a depender
de la bomba que elijamos. O sea, al elegir una bomba, esa bomba tiene un determinado diámetro de salida, y eso es lo que nos determina el diámetro de esta cañería de impulsión. ¿Qué necesitamos para calcular y poder elegir una bomba? Necesitamos caudal necesario a levantar, a elevar, y la altura manométrica que tenemos que salvar, o sea, esta altura que está acá recuadrada. El caudal, generalmente, dependiendo del catálogo de bombas que elijan, o sea, de la bomba que ustedes van a colocar, tienen que conseguir el catálogo de la bomba. Generalmente les pide, están en litros, los caudales están en litros por minuto. Por lo tanto, tenemos que calcular el caudal en base al volumen del tanque de bombeo y el tiempo de llenado, o de vaciado, mejor dicho, el tiempo que queremos utilizar para elevar toda esta agua del tanque de bombeo hasta el tanque de reserva. Ese tiempo está estipulado en el reglamento, que tiene que ser entre 1 y 4 horas. Vamos a elegir para elevar en 1 hora. Entonces tenemos los 750 litros del tanque de bombeo van a ser elevados en 60 minutos, lo que nos da un resultado de 12,5 litros por minuto, que es uno de los datos con los que tenemos que entrar a las tablas de la bomba. La altura manométrica sería la suma de la altura geométrica del tanque, que es exactamente esta, o sea, la altura física del tanque, más las alturas suplementarias que se deberían agregar por la pérdida de presión por rozamiento que se produce en la cañería, por rozamiento del agua con la cañería y por interposición de accesorios, como ser curvas, ramales, etc. Para este cálculo, como es un cálculo chico, no vamos a considerar las pérdidas de carga, sino que solamente vamos a considerar la altura física o geométrica, que es esta que tenemos marcada aquí. Que desde las bombas hasta el tanque de reserva suman 9,43 metros. Y adoptamos, por supuesto, un número redondo, estaríamos adoptando unos 10 metros de altura. Yendo al catálogo de bombas, entramos con esos dos datos. Si ustedes observan, tenemos en ordenadas, tenemos las alturas, y en abscisas tenemos los caudales en litro por minuto. Entonces, ubicamos un caudal de 12,5 litros por minuto, en esta zona aproximadamente, y una altura de 10 metros. Y estamos en este punto. Al estar en este punto nos damos cuenta de que esta es la bomba que nosotros tenemos que usar, que es la bomba tipo 1, según el catálogo que nosotros elegimos. Si hubiera habido más altura a salvar, por ejemplo, que hubieran sido 15 o 16 metros, en ese caso se prolonga esto, porque ya no estamos acá, estamos aquí 11, 12, 13, 14, 15, estaríamos a esta altura aproximadamente, y entonces ya tenemos que elegir esta otra bomba que es la de tipo 2. Bueno, en nuestro caso, con los datos que tenemos, nos alcanza con una bomba tipo 1, que tiene una potencia de 1/4 de HP, y un diámetro de impulsión de 0,025, que es lo que a nosotros nos interesa
que se realice el cálculo para poder saber cuál va a ser el diámetro de la cañería de impulsión. Y finalmente llegamos al cuadro resumen. Este cuadro resumen, como el nombre lo indica, es un resumen de las subidas y las bajadas, y en él se indican los diámetros y materiales de cada una de estas cañerías. Entonces, si observamos, teníamos una subida 1 hasta el tanque de bombeo y una subida 2 hasta el tanque de reserva. Las subidas se identifican con un círculo azul. Y las bajadas con un doble círculo azul. Con la bajada 1, 2, 3 y 4. A continuación, se colocan en la columna izquierda todas las plantas que vamos a tener en nuestro proyecto. En este caso teníamos planta baja, planta alta, y ya en la azotea o en el techo, el tanque de reserva. Y a continuación, las derivaciones de agua fría. Si tuviéramos un edificio, acá tendríamos, por ejemplo, planta baja y después viene piso 1, piso 2, piso 3, tenemos una fila por cada piso. Y acá identificamos la subida 1, que solamente existe para subir y hacer la conexión hasta el tanque de bombeo, está solamente en planta baja. Ya a la subida 1 no la veo en planta alta y no la veo en el tanque de reserva. Solamente la veo en planta baja. No así con la subida 2, que es la que va desde las bombas hasta el tanque de reserva. Entonces, está en planta baja porque arranca donde están las bombas, está en la fila de planta alta porque pasa por ahí, por esa planta alta, y finalmente llegamos al tanque de reserva con esa subida 2, porque ahí es donde se hace la conexión de esa subida 2 que trae el agua desde el tanque de bombeo. Entonces, en ese caso van las 3 filas, van ocupadas con la cañería y los datos de la cañería 2. Bueno, en el caso de las bajadas, adoptamos el mismo criterio. La bajada 1, que venía desde el tanque de reserva, llegaba a alimentar solo la planta alta, entonces está en el tanque de reserva y en planta alta. En planta baja ya esa cañería no se ve. La bajada 2 sí es la que alimenta a la planta baja, entonces sale del tanque de reserva, pasa por la planta alta y se conecta a los artefactos en la planta baja. ¿Hasta ahí me siguen? Lo mismo pasa con la bajada número 3, que alimenta al termotanque de planta alta, me parece que era o de planta baja, ¿no? Porque están todas. La bajada número 3 alimenta a la planta baja, al termotanque de planta baja. Entonces está el tanque de reserva, pasa por la planta alta y llega a la planta baja con este diámetro y este material. En cambio, la bajada 4, que alimentaba solo a la planta alta, está en la fila del tanque de reserva, con el diámetro y el material que corresponde, y está en la fila de planta alta. Hasta ahí estamos con lo que eran subidas y bajadas. Esta fila que dice derivaciones es el material y el diámetro con el que vamos a hacer las conexiones a los artefactos desde estas bajadas. O sea, esta bajada 1
alimentó, por ejemplo, un baño principal con un diámetro de 13. Todas las conexiones y derivaciones que se hagan de esta cañería van a ser con 0013 para hacer la conexión al lavatorio, a bidet, a la ducha y al inodoro. Se utilizan caños de polipropileno de diámetro 0013. Y en esta columna colocamos lo que es el agua caliente para planta baja, que se reparte con un diámetro de 0013, y para planta alta también se reparte con un diámetro de 0013. El termotanque, en el caso de la salida, puede salir, probablemente salga con un diámetro igual al de entrada, que es de 0019. Pero ahí se puede colocar una reducción y a todos los materiales, a todos los artefactos que necesitan agua caliente, los conectamos con un diámetro de 0013, tanto en planta baja como en planta alta. Bueno, observen que el caño de polipropileno es el que elegimos nosotros, es un caño de polipropileno de tipo Hidro 3. Todo lo referido a caños lo pueden leer en el apunte. Por supuesto, hay algunos materiales descritos que son materiales viejos, que ya no están en uso, pero se los contamos en el apunte porque en algún momento, quizás ustedes, cuando sean profesionales, puedan acceder a una refacción de vivienda y se van a encontrar con materiales antiguos. Entonces es necesario que los conozcan. En este caso, el caño de polipropileno tendría que estar aprobado por Obra Sanitaria de la Nación, pero como ya no existe, se tiene que ajustar a las normas IRAM 13473, por ejemplo, y las DIN, que son alemanas, 8077 y 16962, que describen las características que deben cumplir los caños de polipropileno. Ahí está explicado. Ahora veamos las cargas mínimas que también están en el reglamento. En la página 26, como ustedes pueden ver, apoyados en el gráfico número 51. Nosotros acá necesitamos, para que el agua salga de cada artefacto, necesitamos como mínimo una altura de 2 metros de carga hidráulica. Eso significa que el tanque de reserva tiene que estar por lo menos 2 metros por encima del artefacto más alto, que sería la ducha, como mínimo, para que el agua salga de la ducha. En caso contrario, al no tener presión suficiente, el agua no va a salir del artefacto. Ahora bien, si... a ver, perdón, ahí está. Ahí está. Si la bajada es única e independiente para el calefón, que sería nuestro caso, calefón o termotanque, tenemos una bajada directa al termotanque y esa bajada no se comparte con ningún otro artefacto. Si recuerdan el plano, teníamos la bajada número 3, o sea, si observamos acá en el corte, se va a ver mejor. La bajada 3, por ejemplo, alimenta en forma exclusiva el termotanque de la planta alta, y esa bajada 3
solo está alimentando a este artefacto y no alimenta al resto de los artefactos. Está alimentando solo al termotanque. Entonces, al ser una bajada exclusiva al termotanque, la altura que debe existir por encima del artefacto más alto que alimenta ese termotanque, que sería la ducha, la carga hidráulica que debe tener es como mínimo de 2 metros. Esa carga hidráulica es esta que está medida acá, que como mínimo debería ser de 2 metros. En este caso, el tanque está sobrelevado a 3 metros 10 por encima de la ducha. O sea, tenemos altura suficiente. Ahora bien, si esta bajada 3 que está alimentando al termotanque, además estuviera alimentando otros artefactos, ya sería una bajada compartida, no sería una bajada exclusiva al termotanque, sino que sería una bajada compartida. Y en ese caso, el artefacto más alto que esté alimentando este termotanque, que es la ducha, tendría que tener una carga hidráulica de 4 metros. O sea, si esta bajada 3 fuera compartida, este tanque debería estar a una altura mayor, logrando 4 metros como mínimo por encima del artefacto más alto alimentado por el termotanque. Por eso siempre van a ver que las bajadas a termotanque o a calefones son exclusivas y no son compartidas. Porque si fueran compartidas hay que elevar demasiado el tanque de reserva. Finalmente, un plano de instalaciones sanitarias debería quedar de esta forma. Este es el plano que figura en el reglamento, donde ustedes pueden observar que se ven los detalles de tanque de bombeo, la elevación hasta el tanque de reserva, la distribución, las líneas de distribución desde el tanque de reserva, todo en color azul. Las ventilaciones, irruptores de vacío en color verde. Observen que se utiliza la simbología reglamentaria de 2 círculos azules para indicar las bajadas y un solo círculo azul para indicar las subidas. Y ese plano de provisión de agua que ustedes están haciendo hoy se complementa cuando se presenta con los planos de desagüe que van en otros colores, que ya lo vamos a ver en clases subsiguientes. Este es un plano de corte. Hay distintos tipos de cuadro resumen. Este es un colector, el colector de ese tanque, donde para no encimar en el plano se hace un detalle. Esta es la planta de techo, donde está ubicado el tanque de reserva, y esta es la planta de sótano, donde está ubicado el tanque de bombeo. De esa manera ustedes van esquematizando e indicando los lugares donde está cada elemento, cada artefacto, cada tanque y los detalles que tienen. Bueno, la simbología es importante porque observen que se coloca en todas las plantas y en el corte se van colocando las simbologías de dónde están ubicadas las bajadas o las subidas. Observen que acá, por ejemplo, tenemos subida 5, bajada 5, bajada 6, bajada 7, bajada 3, bajada 4. Y esto se va correspondiendo con los planos de planta y con los de corte. Y para finalizar el tema,
tenemos este otro detalle que se utiliza cuando, y es obligatorio, está especificado por reglamento, es un detalle que se utiliza cuando el diámetro de conexión nos da mayor a 32 milímetros o a 0,032 metros. Cuando ese diámetro de conexión nos da tan grande, es posible que restemos presión a los vecinos. Y en el caso en que la presión de la red disminuyera, como esta conexión tiene un diámetro tan grande, aunque haya poca presión, el agua va a seguir entrando en el edificio. Si no tuviéramos este artificio, va a seguir entrando al edificio y al tanque de bombeo de ese edificio, dejando sin agua a los vecinos. Entonces, en esos casos se utiliza este artificio, ya el reglamento lo estipula así, se utiliza este artificio donde se hace un sifón invertido que en el extremo superior tiene un ruptor de vacío. Entonces, se hace la conexión, esto está identificando la llave maestra, se hace la conexión mediante la llave de paso de válvula suelta, más la canilla de servicio, y a continuación se hace el sifón invertido con una válvula de aire, un ruptor de vacío en el extremo, y recién ahí se hace la conexión al tanque de bombeo. Como les dije, esto es para evitar que cuando baja la presión en la red de distribución, esta cañería que tiene tanto diámetro siga cargando agua, dejando al resto de los vecinos sin el servicio. ¿Cómo funciona esto? Cuando la presión en vereda, la piezométrica en vereda baja, el agua, como tiene que subir hasta 2,50 metros por encima del nivel de vereda para pasar el sifón invertido, no puede hacerlo porque no tiene presión suficiente como para subir hasta los 2,50 metros. Al no poder subir hasta los 2,50 metros porque se quedó sin presión, esta válvula de aire permite el ingreso de aire a la cañería. Y cuando permite el ingreso de aire a la cañería, el agua que está presionando para poder pasar el sifón, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque hay aire en esta válvula de aire que no le permite hacer el paso del agua. Recién cuando la presión en vereda supere los 2,50 metros holgadamente, recién ahí va a haber presión suficiente como para que el agua que está empujando empuje también al aire que está en esta zona, donde está la válvula de aire, y la arrastre hasta que llegue al tanque bombeo. Entonces, una vez que se restablece la presión en vereda por encima de los 2,50 metros, recién ahí el agua va a tener la presión suficiente. ¿Cómo funciona esta válvula de aire? Es básicamente esto. Es una válvula que permite el paso del agua, y mientras hay presión suficiente y el agua va circulando para sortear al sifón invertido, porque esto está en el extremo de ese sifón invertido, el agua circula y mantiene
a esta pelota que está dentro es una esfera que está dentro de la válvula, la mantiene flotando, cerrando los conductos de aire que están en el extremo superior. Pero cuando la presión baja y ya el agua no tiene fuerza suficiente como para subir y pasar por esta zona, en ese caso la esfera baja, estaríamos acá, la esfera baja permitiendo el ingreso de aire por estos pequeños conductos que están en la parte superior de la válvula. Entonces, una vez que ingresó el aire a esta válvula, por supuesto, el agua, la presión que tiene que tener el agua para poder sortear este aire y empujarlo para que pueda restablecerse el servicio continuo, tiene que ser bastante alta, bastante elevada la presión en vereda. Cuando el servicio se restablece, vuelve a ingresar agua en la válvula y la esfera vuelve a flotar tapando a los conductos de aire que están en la parte superior. Me costó un poco explicar esto, así que si no queda entendido lo vemos después en alguna de las videos de consulta.